Cuando la noble reina Miskunarlaust cayó bajo la espada asesina de su hermano bastardo, en un Eldrakkar donde el destino se entrelazaba con la incertidumbre, las hermanas silenciosas, guardianas del tiempo, fueron perseguidas por el rey Ralphus. Aquellas que se negaron a doblegarse fueron ejecutadas sin piedad, pero algunas sobrevivieron y otras eligieron la oscuridad. Estas últimas se convirtieron en las temidas brujas de la soledad, pitonisas de poderes insondables, capaces de ver el pasado, el presente y el futuro. Aprendieron a tejer los hilos negros de la fatalidad, cambiando los eventos con malicia y fines destructivos. Las hermanas silenciosas, bendecidas por los ángeles del tiempo, Rademas, Trudema y Salvadar, comprendieron el enorme riesgo que representaban sus hermanas renegadas y se prepararon para una inevitable confrontación. En contraposición a las hermanas silenciosas, las brujas de la soledad adoraron a ángeles caídos, los hermanos oscuros de los ángeles del tiempo, Minulost, Psitomnost y Budognost. Más allá del Eldrakkar, más allá del Dania, en el cruce del origen, en las míticas puertas del destino, la batalla se desató. Los hilos del destino contra los de la fatalidad, Armagedón contra profecía. 2 eternidades de distinta naturaleza se enfrentaron. Fue una batalla de hilos temporales en la que cada movimiento podía alterar el curso del tiempo. Cada sacrificio de las hermanas silenciosas dejó cicatrices que perduraron más allá de los siglos. El tiempo vibró con poder arcano. Brujas y hermanas lucharon por la supremacía de los hilos del destino. La oscuridad y la luz se enfrentaron en un duelo que resonaría en bucle por toda la eternidad. ¿Quién prevalecería cuando el tiempo mismo era un reloj cuya arena estaba condenada a caer por siempre en el infinito? Esta es la guerra que pocos conocieron, pero que a todos involucró. Las brujas de la soledad contra las hermanas silenciosas. Una batalla más allá de la eternidad. En el corazón del continente de Vestur se extiende Cartarus, un desierto donde el viento canta y los caballos corren libres. Animales salvajes que descienden de Fauranios, el dios primordial de los animales, hermano de Silvantis. Fauranios, con su forma fusionada de 1000 bestias, dio vida a todas las criaturas, y de su cuerpo surgieron los caballos primordiales. Entre ellos, múltiples especies se destacaron. Estaban los comedores de carne, con colmillos afilados y furia indómita, reyes de la caza inesperada. Estaban los caballos oscuros, que emergían con la noche, saltando entre montañas como sombras vivientes. Entre las nubes, atravesando los cielos y las tormentas, cabalgaban los caballos nebulosos sin ser vistos. Y entre los ríos, los caballos acuáticos se deslizaban con velocidad sobrenatural, desafiando corrientes y cascadas. Pero los más terribles hijos de Fauranios, los caballos monstruo, eran gigantescos y temibles, con múltiples patas y cabezas, capaces de lanzar fuego y rayos sobre quienes osaran desafiarlos. En el centro de Cartarus, en las profundidades del desierto, se alza la ciudad de los caballos, Borg Gestana, custodiada por el cuerpo dormido de Fauranios.
Allí, Divoca, hijo del dios animal, protege la herencia de su padre, acompañado por los Kun, los guerreros caballo. Solo los elegidos, aquellos dignos, logran montar estas magníficas bestias. En Cartarus, cada galope es un eco del poder primordial de un dios del origen. Cada galope resuena como un trueno que recuerda que la vida misma nació de lo divino. Solo los valientes se atreven a cabalgar entre la leyenda y la realidad. Cartarus, donde la fuerza de Fauranios sigue viva y los caballos divinos corren libres hasta el fin de Eldan. En los recodos más secretos de la ciudad subterránea de Eldrakkar existe una orden ancestral, las Hijas de Eldra, guardianas de la tradición y de la sangre de la heroína Eldra. Su destino es el sacrificio, tal como lo fue el de la heroína. Su poder nace del ojo que todo lo ve, consumido en rituales antiguos, cuyo influjo les es otorgado, dotándolas del control sobre las mentes de criaturas y personas, excepto las de los dragones. Las mujeres de esta orden destacaron en el arte de la invisibilidad psíquica. Mediante el dominio mental lograban pasar desapercibidas ante los ojos enemigos. La tradición de los Shanda se mantuvo firme en su espíritu, otorgándoles el conocimiento de las artes de la batalla. Con cada generación buscaron concentrar aún más la sangre de Eldra, potenciando su habilidad para dominar mentes y tejer el destino a su favor. Pero la ambición de los mortales también se cruzó en su camino. Ralphus, el rey tirano, descubrió su secreto y lanzó una persecución en su contra. La mayoría fueron capturadas. Entre ellas estaba Sildia, una hija de Eldra. Ahora esclava del tirano, su luz se apagaba, mientras su espíritu buscaba arder con promesas de libertad. Aún así, las hijas de Eldra estaban destinadas a desempeñar un papel crucial en la lucha entre la opresión de los dragones y el deseo de libertad humano. Cada uno de sus pensamientos se expandía por las mentes de los habitantes de Eldrakkar, como un eco del legado de Eldra, resonando incluso durante la tiranía del rey. Su historia fue una historia de coraje y resiliencia, donde el control de las mentes se convirtió, finalmente, en la llave para derrotar a los dragones. En el corazón de la prisión dracónica, la oscuridad se mezclaba con el miedo. Saldaya, Cercia, Eldabra y Gaina eran prisioneras de horrores que superaban la imaginación. Allí, los arcanos oscuros realizaban experimentos prohibidos, transformando vidas en elixires de poder. Gigantes, ángeles, titanes, dragones. Sus fuerzas eran extraídas, a veces al precio de su propia existencia. Pero no se detuvieron ahí.
La sangre se mezcló, creando quimeras de fuerzas espirituales, lunas caídas, maldiciones y elementos arcanos. Del caos surgieron seres de poder inimaginable, fruto de la fusión de razas y secretos prohibidos. Eldabra con sangre de titán, Cercia con sangre de ángel de Estefar y Gaina con sangre de gigantes. Sus cuerpos fueron drenados mientras sus esencias alimentaban la creación de un monstruo único, el caminante arcano. Un ser nacido de las tres sangres y de las lunas caídas, un recolector de poderes y desesperación. La prisión dracónica no solo encerraba cuerpos, transformaba almas en armas de terror. Cada respiración de Eldabra, Cercia y Gaina era un hilo arrancado de la vida misma, tejido en la oscuridad. El caminante arcano se alzó como una amenaza que encarnaba la avaricia y la perversidad de los arcanos oscuros. Esta es una historia de sacrificio, dolor y poder prohibido, donde los secretos ancestrales fueron tergiversados hasta volverse cómplices de la tiranía de Ralphus. En la prisión dracónica, nada era lo que parecía, y todo se pagaba con sangre y alma. A lo largo de la historia de Eldrakkar, muchos intentaron dominar a los dragones, y todos fracasaron. La línea de las hijas de Eldra, maestras del control mental, se enfrentó a la furia dracónica una y otra vez. Durante el reinado del rey Reinhardt, un grupo se adentró en Cartharus, buscando controlar a los dragones de fuego amarillo de Gulur. Al intentar penetrar en sus mentes, se perdieron en la conciencia dracónica y fueron devoradas, consumidas por el poder que pretendían dominar. Bajo el reinado de la reina de Zafiros Arbegni, se realizó un nuevo intento, esta vez utilizando piedras de Stíbar, con la intención de resistir la mente de los dragones de Eldiviard. A pesar de su fuerza, los dragones del bosque invadieron sus pensamientos, convirtiéndolas en esclavas dracónicas que caminaban sin voluntad hasta perecer de hambre. Finalmente, en la época de la reina Fruin, las hijas de Eldra se enfrentaron al dragón de corrupción en Nordur, aquel que había derrotado al rey Regni Belin y a su ejército de guerreros Skargris. En medio de una tormenta, el dragón apareció ante ellas. Naila, una hija de Eldra prodigio, las guiaba. Una épica batalla mental se desató entre el terrible dragón y las hijas de Eldra, hasta que lograron someterlo. Naila se convirtió en el primer ser humano en montar un dragón. Pero el precio que pagó fue muy alto. El dragón se liberó parcialmente del poder mental y, enloquecido, voló en vertical en un interminable ascenso, llevando a Naila en su lomo. Ambos desaparecieron entre las nubes, perdiéndose en las alturas de la atmósfera del mundo, hasta que el vacío del espacio reclamó a la criatura y a la mujer. Sus cuerpos quedaron flotando, orbitando el mundo como pequeños satélites, siendo un recordatorio de la fortaleza dracónica y de la tenacidad humana. Solo décadas después, una joven doncella llamada Tula lograría una hazaña similar, pero esta vez, el control sobre los dragones cambiaría para siempre la historia de Eldrakkar y de Eldan. Al sur del muro planetario, en las tierras de Ekvador,
Reina Fiolublar, el dragón de fuego púrpura, un general del dios dragón Dracor. Titánico, envuelto en llamas moradas, su poder es letal para todo ser vivo. Aquellos atrapados en su fuego púrpura no mueren, sino que se convierten en muertos vivientes, esbirros púrpura sin voluntad. Gigantes, titanes y bestias divinas caen bajo su maldición, formando los Lifandi Daudur, un ejército de horror que crece desde que cayera la luna roja. Sus dragones púrpura, descarnados y envueltos en putrefacción, arrasan todo a su paso. Fiolublar mora en Kirkeik-dur, Sucubil, antigua ciudad sagrada de los gigantes, ahora convertida en necrópolis, donde los muertos gobiernan y sirven en macabra pantomima de la vida. Cada intrépido que se atreve a cruzar su territorio es absorbido por su ejército, convirtiéndose en parte de la legión muerta en vida. El fuego púrpura no perdona. El aliento del dragón arrastra almas hacia la corrupción y la desesperación. Fiolublar no es solo un dragón, es un titán de la muerte, un señor de los muertos, cuya sombra oscurece Ekvador, sometiéndolo al poder de Dracor. Y por cada día que pasa, su poder se expande, y cada amanecer tiñe el mundo de púrpura, recordando que la vida es efímera ante su furia. Quien desafíe a Fiolublar será consumido, y su esencia se unirá al ejército de los Lifandi Daudur. Esta es la historia de terror y poder del dragón de fuego púrpura, y de los que jamás regresan. A lo largo de Eldan, se desplazaron los cazadores de criaturas arcanas, guerreros de la abominación y arcanos oscuros, en busca de poder absoluto. En Nordureidi enfrentaron a los ángeles de arena de Sakurt, dominando sus fuerzas con crueldad y precisión. En Cardarus, capturaron bestias de la Era del Origen, descendientes de Fauranios. Mientras que en el Diviart invadieron bosques para someter criaturas de la diosa Sylvantis y de la ciudad secreta de Salvadis. Pero en la llanura del Viento Blanco hallaron una resistencia inesperada. Las hijas del dios menor Biturbindur, criaturas gélidas, se alzaron y muchos cazadores fueron convertidos en estatuas eternas de hielo. Finalmente, en Eldania, los arcanos más poderosos, unidos con la maldad de sus artes,
lograron capturar las criaturas de las esferas de Eldania. Todas fueron llevadas a la prisión dracónica, donde la fusión y los elixires se convirtieron en armas de poder sin igual. Entre ellos emergió el elixir supremo, el elixir sempiterno, nacido del poder de las 4 lunas caídas combinado. Aguardaba, prometiendo al que lo poseyera el poder divino sobre todo Eldan. Cada criatura capturada, cada alma fusionada, acercaba a los arcanos oscuros a su meta, el control absoluto de la magia y la vida misma.